Bueno, ya nos han confirmado que delegaciones de al menos 128 países van a llegar a Bogotá para acompañar a Juan Manuel Santos en esta ceremonia de investidura de su segundo mandato presidencial. El mandatario, como lo decíamos, ofreció una cena para los jefes de Estado y de Gobierno que llegaron el miércoles a Colombia. En el encuentro, Santos rindió homenaje al rey Juan Carlos, que llegó a la capital de la nación sudamericana en su primer viaje internacional desde que abdicó a la corona española. Ante 128 delegaciones internacionales, Juan Manuel Santos asume su segundo mandato como presidente de Colombia, en una ceremonia que estará cargada de actos simbólicos que reflejarán la búsqueda de la paz. El presidente del Senado, José David Name, le impondrá a Santos la banda presidencial. Desde la Plaza Núñez, en el Capitolio Nacional, el presidente se dirigirá a los colombianos en un discurso que se espera tenga como eje central la unidad nacional para la paz y una agenda para materializar los eventuales acuerdos que su gobierno logre con el grupo terrorista de las FARC. Las autoridades desplegaron un fuerte operativo para garantizar la seguridad de los jefes de Estado y de Gobierno de 105 países y de los representantes de 23 organismos multilaterales. 800 efectivos de la policía, el ejército y las agencias de seguridad custodiarán las calles de Bogotá. Santos y su esposa, María Clemencia Rodríguez, ofrecieron el miércoles en la noche una cena para las delegaciones internacionales en el Palacio San Carlos, sede de la Cancillería. Allí el mandatario rindió homenaje al rey don Juan Carlos. Esta noche de comunidad fraterna la hemos querido aprovechar también para rendir un homenaje muy especial, muy sentido, de corazón, a un hombre que ha marcado para bien la historia de España y del mundo, Su Majestad el Rey Juan Carlos. Todos conocemos su trayectoria de defensa de la democracia y las instituciones, de apoyo a la paz, de compromiso con los derechos humanos, de servicio a la causa de la hermandad iberoamericana. La agenda del jueves del presidente inicia con una ceremonia religiosa a las 10 de la mañana hora local, en la que solo estará acompañado de sus más cercanos colaboradores. Posteriormente almorzará en el Palacio Presidencial y a la 1 de la tarde esperará a la comisión encargada de llevarlo a la juramentación. En la tarde ofrecerá una recepción para agradecer a los cerca de 2000 invitados.